¿Alguna vez has sentido que el miedo tiene el poder de paralizar tus decisiones y sueños? Que algo invisible te impide avanzar, ser quien realmente eres. En el vídeo de hoy, vamos a explorar cómo el miedo, esa emoción que todos sentimos, puede transformarse en una herramienta poderosa para tu crecimiento personal. Vamos a entender cómo, en lugar de ser rehén del miedo, puedes aprender a usarlo a tu favor y transformar tu vida. ¿Cómo sería si el miedo dejara de ser un obstáculo y se convirtiera en tu mayor aliado en el camino hacia la confianza y la invencibilidad? Si quieres descubrir el secreto para usar el miedo como una llave hacia tu fuerza interior, sigue viendo. Suscríbete al canal y prepárate para una transformación profunda. El miedo, muchas veces, se percibe como una sombra oscura que parece extenderse por todos los rincones de nuestra mente. Pero, ¿y si ese miedo fuera solo una proyección, una creación de nuestra propia mente? La primera clave para entender el miedo es reconocerlo no como un enemigo, sino como algo que surge de nuestros propios pensamientos y creencias limitantes. Esto puede parecer aterrador, pero también es liberador, porque al entender el miedo, podemos empezar a transformarlo. El miedo no es algo externo, es una reacción interna a pensamientos, inseguridades y hasta lo desconocido. Imagina que estás en una habitación oscura y escuchas un ruido. El miedo surge de inmediato, pero desaparece en cuanto enciendes la luz y ves que no hay nada. Esto es lo que pasa cuando comprendes que el miedo es solo una percepción, una sombra, y no una amenaza real. La verdadera cuestión que surge entonces es, ¿y si el miedo fuera solo un reflejo de lo que piensas sobre ti mismo? A veces, la mayor barrera no está en lo que realmente enfrentamos, sino en lo que imaginamos. Nuestro miedo suele estar moldeado por nuestras creencias más profundas. Surge cuando empezamos a dudar de nuestra capacidad para enfrentar una situación. Muchas veces, nos sentimos impotentes ante los desafíos, y el miedo aparece como una forma de autoprotección, como si fuera un guardián intentando evitar que tomemos acciones que consideramos inciertas. Sin embargo, la realidad es que el miedo a menudo bloquea el flujo de nuestra fuerza interior, impidiéndonos acceder al poder que llevamos dentro. Hay una sabiduría espiritual que enseña que el miedo es solo una ilusión, un reflejo de las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos. Por eso, cuando empezamos a buscar el autoconocimiento, nos encontramos con una verdad poderosa. El miedo solo existe mientras creemos en las historias que nos cuenta. Muchas veces, lo que nos impide avanzar son esos pensamientos distorsionados sobre nuestra propia capacidad. Si logramos mirar al miedo de frente, con confianza, podemos transformarlo. Es precisamente en ese viaje de transformación donde comienza la verdadera libertad. El miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de autodescubrimiento. Y es al entender esta dinámica cuando el miedo pierde su poder sobre nosotros. La verdadera clave entonces es no evitar el miedo, sino reconocerlo y cuestionarlo. Pregúntate, ¿qué es lo realmente aterrador aquí? ¿Qué estoy temiendo de verdad? Cuando empiezas a identificar las verdaderas fuentes del miedo, este pierde el poder de dominarte. Claro que al principio, esto puede resultar incómodo. Al fin y al cabo, aceptar el miedo no es una tarea fácil, pero al hacerlo, empiezas a liberarte de sus ataduras y te acercas a tu verdadera esencia. Comienzas a reconocer que el miedo, como cualquier emoción, es solo una energía que puede transformarse. Y con esto, comienza el viaje de transformación. Ahora, puede que te preguntes, ¿cómo puede esta percepción del miedo cambiar tu vida? El secreto está en entender que, al cambiar tu forma de lidiar con el miedo, cambias la forma en que enfrentas todos los aspectos de tu vida. Tu confianza crece, tu fuerza interior se expande y empiezas a moverte hacia un nuevo nivel de autodominio. Y esto es solo el comienzo del viaje de transformación. El miedo ha sido una presencia constante en la vida humana, actuando a menudo como un guardián silencioso que impide que hagas grandes cambios o te lances de lleno a nuevas aventuras. Actúa como una barrera invisible que crea un espacio entre tú y tus sueños más profundos.
Muchas veces, el miedo habla con la voz de la duda, diciendo cosas como, no puedes hacer esto, o no eres lo suficientemente bueno. Y en muchos momentos, acabas creyendo en ello. Cuando el miedo se convierte en un aliado de la inacción, te ves atrapado, paralizado por la expectativa del fracaso, sin siquiera intentar hacer algo. Y aquí está el truco. El miedo es una fuerza que, si se deja sin control, puede limitar enormemente tu potencial. ¿Alguna vez has parado a pensar cuántas decisiones importantes en tu vida han sido pospuestas o incluso evitadas por culpa del miedo? Puede presentarse como miedo al juicio, al fracaso o al rechazo. Pero, en realidad, solo está amplificando lo que ya sientes por dentro: inseguridad. El miedo no es algo externo. Se genera dentro de ti, basado en tus pensamientos y creencias sobre ti mismo. Por ejemplo, el miedo a fallar puede impedirte dar el primer paso hacia un nuevo proyecto. Pero, en realidad, al hacer ese movimiento, al desafiar el miedo, tienes la oportunidad de transformar esa energía en algo más. Cuando actúas con confianza, incluso con el miedo presente, empiezas a darte cuenta de que no tiene poder sobre ti. El problema comienza cuando dejas que el miedo se convierta en el comandante de tu vida. Empieza a dictar las reglas, y te ves tomando decisiones basadas en lo que temes, en lugar de en lo que quieres. Este patrón de miedo a menudo se refuerza con el tiempo, a medida que acumulas experiencias de fracaso o críticas. Y, desafortunadamente, es muy fácil dejarse llevar por este ciclo. Sin embargo, la clave para superar el miedo es entender que no es el enemigo. En cambio, es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Cuando empiezas a explorar lo que el miedo intenta enseñarte, abres puertas a nuevos descubrimientos y a una transformación profunda en tu vida. Ahí es donde entra la sabiduría espiritual. Aprender a ver el miedo no como una amenaza, sino como un maestro que nos guía hacia el autoconocimiento. Cuando profundizas en este entendimiento, empiezas a darte cuenta de que el miedo es solo una representación de lo que está escondido dentro de ti. En lugar de huir de él, es hora de enfrentarlo. Medita sobre las fuentes de tu miedo y descubre qué revelan realmente sobre ti. Puede que descubras que el miedo, en realidad, es una expresión de tu propia vulnerabilidad, algo que puede ser abrazado e integrado de manera saludable. Cuando haces esto, el miedo pierde la fuerza que tenía sobre ti, y con ello, tu confianza crece. Y ahí comienza la verdadera transformación. El miedo se transforma de algo paralizante a una fuerza motivadora. Deja de ser un muro infranqueable y pasa a ser un punto de partida para un nuevo tipo de acción. Al entender el miedo como una parte natural de tu viaje de autoconocimiento, empiezas a usarlo a tu favor, como una energía que, cuando se dirige correctamente, puede abrir puertas a tu verdadero poder interior. Y al actuar con esta nueva perspectiva, el miedo ya no tiene el control sobre ti. El miedo tiene una naturaleza profundamente arraigada en nosotros, manifestándose a menudo de formas que no siempre comprendemos de inmediato. Sin embargo, no es un enemigo, como muchos podrían creer, sino una oportunidad disfrazada. El miedo, a menudo, actúa como una sombra que te impide acceder a una fuerza interior extraordinaria que está esperando ser despertada. La verdadera sabiduría espiritual sobre el miedo nos enseña que no es algo que debamos temer, sino entender y transmutar. Como una llama que puede usarse para iluminar el camino, el miedo tiene el potencial de guiarte hacia una transformación personal que tal vez nunca imaginaste posible. En lugar de huir del miedo, ¿qué tal explorar lo que intenta enseñarte? Muchas tradiciones espirituales afirman que el miedo es una barrera invisible que en realidad protege un gran tesoro, tu verdadero yo, tu luz interior, tu poder ilimitado. El miedo surge cuando te alejas de tu esencia divina y empiezas a creer en las limitaciones impuestas por el mundo exterior. Pero, cuando te permites observar y entender el miedo, comienza a revelar los caminos hacia el autoconocimiento. Es, de alguna forma, un guardián que te muestra dónde aún no estás en armonía con tu verdadera naturaleza. Por eso, en lugar de luchar contra el miedo, el secreto está en comprenderlo
e integrarlo en tu ser. El miedo, como cualquier otra emoción, tiene una energía. No es algo tangible, sino una sensación que se manifiesta en el cuerpo y la mente. Ese miedo se origina en experiencias pasadas, a menudo de traumas o situaciones en las que te sentiste impotente. En lugar de reprimir esa energía, la verdadera transformación ocurre cuando permites que sea observada y luego transmutada. Al tomar conciencia del miedo y darle espacio para ser escuchado, creas una nueva relación con él. Con esto, deja de ser un bloqueo y empieza a convertirse en una llave para abrir las puertas del autoconocimiento, del poder interior y de la transformación verdadera. Sin embargo, para que esto ocurra, necesitas practicar un tipo de escucha profunda y respetuosa. En lugar de apresurarte a deshacerte del miedo, para y reflexiona. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está en juego aquí? Cuando empiezas a preguntarte por los orígenes del miedo, pierde el control sobre ti. Esta práctica de autocomprensión crea un campo de confianza que te permite no solo enfrentar el miedo, sino también aprender de él. Imagina que cada miedo que enfrentas es como una invitación para ir más profundo en tu viaje de autodescubrimiento y transformación. El proceso de transformación del miedo es gradual. No se trata de un momento de iluminación instantánea, sino de un camino continuo de práctica y evolución. Cada paso que das en la dirección de entender e integrar el miedo es un paso hacia tu verdadera fuerza interior. Y, a lo largo de este viaje, te vuelves cada vez más confiado en tu capacidad para lidiar con lo que sea que aparezca. Al fin y al cabo, al comprender el miedo y dejar que sea tu profesor, te vuelves imbatible, no por haber eliminado el miedo, sino por haber aprendido a usarlo para fortalecer tu conexión con tu esencia más profunda. Ahora que empiezas a entender la verdadera naturaleza del miedo, tal vez te estés preguntando, ¿y cómo puedo aplicar esto en mi vida? La respuesta está en continuar el viaje, paso a paso, y no temer lo que surja en el camino. Las tradiciones espirituales antiguas tienen algo profundo que enseñarnos sobre el miedo y la transformación. En las civilizaciones antiguas, el miedo se veía de manera diferente a como lo vemos hoy. No era solo una emoción a evitar, sino una señal vital de alerta. En tiempos remotos, el miedo era una herramienta de supervivencia. Surgía cuando nuestros antepasados estaban ante depredadores o situaciones de riesgo físico. El miedo era una reacción inmediata que activaba la energía necesaria para la huida o el enfrentamiento. Sin embargo, con el tiempo, el miedo pasó de ser un mecanismo de supervivencia a una barrera emocional que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Con la evolución de la humanidad, el miedo dejó de ser solo sobre la supervivencia física y pasó a lidiar con amenazas más abstractas, como el miedo a fallar, a ser rechazado o a la soledad. Esos miedos, aunque ya no tienen una función de alerta inmediata, aún están profundamente arraigados en nuestra psique. Y, a lo largo de la historia, grandes maestros espirituales y filósofos se han dedicado a estas cuestiones. Entendieron que el miedo, si se comprende bien, podría ser un puente hacia la sabiduría y la transformación. Enseñaban que, al abrazar el miedo, te conectas con tu poder interior y comienzas a caminar hacia la iluminación. Los enseñamientos de tradiciones como el chamanismo, el hermetismo y el gnosticismo ofrecen poderosos conocimientos sobre el miedo. Estos caminos espirituales abordan el miedo como una energía que necesita ser transmutada, no como algo a derrotar. Los alquimistas antiguos, por ejemplo, creían que el miedo podía transformarse, como el plomo que se convierte en oro. Este es un símbolo claro de cómo el miedo, en su forma bruta, puede refinarse a través del autoconocimiento y la práctica espiritual. Al integrar el miedo en tu viaje de autodescubrimiento, tienes la oportunidad de transmutarlo en algo positivo, como coraje, sabiduría y autoconfianza. Estas tradiciones antiguas nos enseñan que el miedo no es solo una emoción personal, sino una energía colectiva que afecta a todos nosotros. Así, el miedo que sientes no es algo aislado, sino que está conectado a una experiencia humana universal. El secreto está en entender esta conexión y cómo puede usarse para fortalecer tu espíritu. Estos enseñamientos tienen relevancia hoy en día, pues nos recuerdan que,
Al integrar el miedo de manera consciente, podemos cultivar una vida más rica y auténtica, donde el miedo no nos controla, sino que nos guía. El viaje de transformación propuesto por estas tradiciones antiguas no es un proceso fácil, pero es profundamente liberador. Al estudiar estas prácticas, empiezas a darte cuenta de que el miedo no necesita ser un obstáculo. Puede ser una herramienta para la evolución de tu ser. A medida que comprendes e integras el miedo en tu vida, deja de ser una señal de debilidad y se convierte en una oportunidad de crecimiento y autosuperación. Este aprendizaje, que es atemporal, ofrece poderosos conocimientos para tu vida hoy, transformando no solo tu manera de lidiar con el miedo, sino también tu forma de vivir de manera más plena y verdadera. Al reflexionar sobre las lecciones del pasado, es posible percibir cómo estas antiguas tradiciones espirituales pueden guiarte en tu viaje de autoconocimiento y superación del miedo. Y, al aplicar estos enseñamientos, empiezas a darte cuenta de que, al contrario de lo que pensabas, el miedo no es una amenaza, sino una oportunidad de transformación. ¿Cómo resuena esto con tu vida ahora? En el mundo moderno, el miedo asume formas mucho más sutiles y complejas que los tipos de miedo físico que enfrentaban nuestros antepasados. Hoy, el miedo suele manifestarse como ansiedad, inseguridad económica, miedo al juicio y al rechazo social. A diferencia del miedo primitivo, que surgía como respuesta a un peligro real e inmediato, el miedo contemporáneo tiende a alimentarse de preocupaciones por el futuro, presiones sociales y el constante temor de no ser suficiente. El mundo moderno, con todas sus expectativas y estándares, crea un entorno perfecto para que el miedo florezca. Y cuando no lo reconocemos y enfrentamos, comienza a limitar nuestras posibilidades, alejándonos de nuestro verdadero poder interior. Si observas con atención, verás que el miedo moderno ya no tiene una función protectora. En cambio, se convierte en una fuerza que restringe nuestro potencial. El miedo a fallar, a ser juzgado, a no estar a la altura de las expectativas, puede paralizarnos, creando una sensación de impotencia. Este tipo de miedo crea una prisión invisible alrededor de nuestra alma, impidiéndonos actuar, perseguir nuestros sueños y hasta arriesgarnos a lo nuevo. La verdad, sin embargo, es que, aunque el miedo moderno sea más abstracto, tiene el mismo origen. El miedo a lo desconocido y la falta de confianza en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Y es exactamente ahí donde comienza la transformación. La buena noticia es que el miedo moderno, a pesar de sus formas insidiosas, puede superarse de la misma manera que cualquier otro tipo de miedo, con autoconocimiento, práctica y un cambio de perspectiva. La clave está en entender que el miedo no es algo que debas temer o evitar, sino algo que debes comprender. Al darte cuenta de que el miedo es una construcción mental, empiezas a tomar el control sobre él, en lugar de ser controlado por él. El miedo no puede existir sin tu permiso. Así, al empezar a observar y cuestionar los miedos que surgen en tu vida, comienzas a disolver su fuerza y a acceder al poder interior que siempre estuvo a tu disposición. Existen muchas maneras de abordar el miedo hoy en día. Una de las prácticas más poderosas es la meditación, que ayuda a calmar la mente y a conectarte con el presente, liberando las preocupaciones por el futuro. Otro ejercicio importante es la respiración consciente. Cuando el miedo empieza a apoderarse de ti, simplemente parar y respirar profundamente puede ayudar a disolver la tensión y la ansiedad. Respirar en el momento presente aporta una sensación de alivio inmediato, pues empiezas a darte cuenta de que el miedo es solo una sensación temporal. Estas prácticas no solo ayudan a enfrentar el miedo, sino que también actúan como herramientas para fortalecer tu confianza y autoconfianza. Además, la clave para superar el miedo moderno está en actuar a pesar de él. En lugar de esperar a que el miedo desaparezca, comienza a actuar en pequeños pasos, enfrentando las situaciones que te asustan. Como ejemplo práctico, si el miedo al juicio te impide hablar en público, un buen primer paso sería practicar hablar frente a un pequeño grupo de amigos o familiares,
creando un entorno seguro donde puedas enfrentar el miedo poco a poco. Cada pequeño acto de valentía debilita el miedo, y cada logro sirve como recordatorio de cuánto eres capaz de superar cualquier obstáculo. Es como transformar el miedo en combustible para la acción, en lugar de dejar que sea un obstáculo. Lo importante aquí es darse cuenta de que el miedo moderno no es una sentencia de parálisis, sino una oportunidad de transformación personal. Cuando empiezas a cambiar la manera en que ves el miedo y lo usas como una señal para tu crecimiento, deja de ser una limitación y se convierte en un trampolín hacia tu verdadero potencial. Es este cambio de perspectiva el que abre las puertas a una vida de confianza, paz y libertad. Por lo tanto, en lugar de temer al miedo, es hora de usarlo como un guía, un profesor que te conduce hacia tu verdadera fuerza interior. Y, al hacer esto, empiezas a liberarte de todas las limitaciones autoimpuestas que te mantenían atrapado. El miedo no es una emoción aislada, sino una energía que circula en el cuerpo y la mente. Muchas veces, esta energía se manifiesta como una tensión física, una opresión en el pecho o una sensación de ansiedad que parece difícil de controlar. Pero el verdadero secreto para superarlo está en entender que el miedo es, en realidad, una energía que puede transformarse. En lugar de luchar contra él, la práctica espiritual nos enseña a observarlo, comprenderlo y luego liberarlo de manera consciente. La práctica de transmutación del miedo no es una batalla contra una fuerza externa, sino un viaje interno de autoconocimiento y aceptación. Cuando practicas la espiritualidad para superar el miedo, no solo eliminas la ansiedad momentánea, sino que también comienzas a transformar tu energía vital en algo más poderoso y constructivo. Uno de los métodos espirituales más efectivos para lidiar con el miedo es la meditación. Al sentarte en silencio, con la intención de observar tus pensamientos y emociones, empiezas a darte cuenta de que el miedo no es una realidad externa, sino una creación de la mente. Durante la meditación, comienzas a distanciarte del miedo y a observar su presencia sin identificarlo como parte de quién eres. Este distanciamiento crea un espacio interno donde puedes liberar el miedo, sin permitir que controle tus acciones o pensamientos. Con el tiempo, la práctica continua de meditación fortalece tu conexión con tu verdadero yo y aumenta tu confianza en tu capacidad para lidiar con cualquier miedo que surja. Otra práctica poderosa para transmutar el miedo es la respiración consciente. Al enfocarte en la respiración, anclas tu atención en el presente y disuelves la energía del miedo. Cuando sientes que el miedo se apodera de tu cuerpo, para y respira profundamente. Inspira con calma por la nariz, mantén un momento y luego expira lentamente por la boca. Al hacer esto, traes tu cuerpo y tu mente de vuelta al momento presente, donde el miedo pierde su poder. La respiración profunda no solo alivia la tensión inmediata, sino que también crea una sensación de control, recordándote que tienes el poder de transformar cualquier sensación que surja. La práctica de purificación energética también es esencial. El miedo a menudo se aferra al cuerpo, creando bloqueos energéticos que dificultan la circulación de tu fuerza vital. Prácticas como baños de purificación, uso de inciensos o meditaciones con cristales pueden ayudar a limpiar las energías negativas asociadas al miedo. Por ejemplo, la limpieza del campo energético con la visualización de luz blanca alrededor de tu cuerpo o el uso de inciensos de salvia puede ayudar a disipar las energías densas del miedo y permitir que la energía positiva fluya nuevamente. Estas prácticas no son solo técnicas de relajación, sino una forma de reafirmar que tienes control sobre tu espacio interior y que puedes elegir dónde dirigir tu energía. La verdadera clave para la transmutación del miedo es la aceptación. Cuando te permites sentir miedo, sin resistirte a él o intentar reprimirlo, abres la puerta a su transformación. El miedo, cuando se acepta y comprende, puede transformarse en algo más poderoso: valentía, sabiduría y fuerza interior. Esta aceptación no significa resignación, sino una actitud de curiosidad y exploración. Al observar el miedo con atención, sin juzgarlo, empiezas a darte cuenta de que no es un enemigo,
sino un aliado que te lleva a un nivel más profundo de autoconocimiento y poder. Cada vez que te permites pasar por esta experiencia, el miedo pierde su fuerza y tu confianza crece exponencialmente. Esta práctica espiritual de transmutación del miedo es un viaje continuo, pero extremadamente poderoso. A medida que aplicas estos enseñamientos, empiezas a darte cuenta de que el miedo no es más un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para profundizar tu conexión con tu poder interior. Y es exactamente este poder, accedido a través de la práctica espiritual, el que te capacita para superar cualquier miedo y avanzar con confianza hacia tus objetivos. Con el tiempo, te darás cuenta de que el miedo deja de ser un impedimento y se convierte en un trampolín para tu crecimiento continuo. Superar el miedo no es un proceso instantáneo, sino una serie de pequeños pasos que das todos los días. Es importante recordar que cada paso cuenta y que la verdadera transformación ocurre cuando empiezas a actuar, incluso ante la presencia del miedo. Uno de los primeros pasos esenciales para vencer el miedo es identificarlo. Muchas veces, el miedo se esconde bajo el disfraz de incertezas o incomodidad, pero al nombrarlo, comienzas a desmitificarlo. Pregúntate, ¿qué estoy temiendo realmente? Identifica la raíz del miedo, si es el miedo al fracaso, al juicio o a la pérdida. Cuando le das un nombre al miedo, pierde parte de su poder sobre ti y empiezas a tomar el control de la situación. Una vez identificado, es hora de transformar el miedo en algo que pueda impulsarte hacia adelante. En lugar de dejar que el miedo domine tus acciones, una técnica poderosa es convertir el miedo en un mantra positivo. Por ejemplo, si el miedo es a fallar en un proyecto importante, transforma ese miedo en una afirmación del tipo: soy capaz de aprender de los desafíos y crecer con cada experiencia. Al hacer esto, el miedo empieza a transformarse en energía positiva, que impulsa tu confianza y resiliencia. Este ejercicio de reprogramación mental es una práctica diaria y ayuda a reforzar tu autosuficiencia y la creencia en tu propio potencial. Otro paso importante para superar el miedo es la acción. A veces, la única forma de disipar el miedo es actuar a pesar de él. Esto puede ser un pequeño paso inicial, pero es fundamental. Si el miedo es a hablar en público, por ejemplo, el primer paso puede ser practicar hablar frente a un pequeño grupo de amigos. Estos pequeños pasos ayudan a desmantelar el miedo, mostrándote que no tiene el control sobre ti. Al desafiarte continuamente, empiezas a desmantelar el miedo y lo pones en perspectiva. Con cada acción, tu confianza aumenta y el miedo se vuelve cada vez menos dominante. La práctica de purificación energética también puede ser extremadamente útil. A veces, el miedo se acumula en el cuerpo como una energía densa y estancada. Para liberar esta energía, adopta prácticas diarias como baños de purificación, meditación o incluso el uso de inciensos como la salvia para limpiar tu campo energético. Estas prácticas ayudan a restaurar el equilibrio y la energía positiva dentro de ti. Cuando cuidas de tu energía personal y la limpias de influencias externas o internas negativas, tu capacidad para lidiar con el miedo se fortalece. Al purificar tu energía, abres espacio para el flujo natural de la confianza y la fuerza interior. Y, por último, recuerda que la gratitud es una herramienta poderosa en el proceso de superar el miedo. Antes de liberar un miedo específico, para por un momento y expresa gratitud por todo lo que te ha enseñado. El miedo, a menudo, nos enseña lecciones valiosas sobre nuestra fuerza interior, nuestras creencias y nuestros límites. La práctica de gratitud transforma la energía del miedo, transmutándolo en una oportunidad de crecimiento. Al agradecer por lo que el miedo ha traído a tu vida, creas una mentalidad de abundancia y empoderamiento. El miedo deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de aprendizaje, lo que fortalece tu conexión con tu verdadero yo. Estos pasos prácticos pueden incorporarse a tu rutina diaria, ayudándote a construir una relación saludable con el miedo. La clave está en practicar la conciencia, la acción y la transformación constante. Así, no solo superas el miedo,
sino que empiezas a usarlo como una herramienta para tu crecimiento y autosuperación continuos. Y a lo largo de este proceso, te vuelves cada vez más fuerte, confiado e imbatible. El miedo, muchas veces, es visto como una debilidad o un obstáculo en nuestro viaje. Pero, al aprender a abrazarlo como un profesor, se transforma en una poderosa herramienta de autodescubrimiento. El miedo no es un signo de debilidad, sino una señal de que estás a punto de dar un gran paso en tu viaje. Es una indicación de que estás enfrentando algo nuevo, algo que requerirá tu valentía, tu fuerza interior y tu confianza. Y, al aceptar esto, empiezas a darte cuenta de que el miedo no es un enemigo a derrotar, sino un guía que te está conduciendo hacia tu propio crecimiento. Cuando eliges enfrentar el miedo, en lugar de huir de él, empiezas a acceder a tu verdadero poder. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. En cada situación en la que decides actuar, incluso con el miedo presente, estás dando un paso hacia tu poder interior. El miedo, en este sentido, se convierte en un aliado valioso, que te enseña a ser resiliente, a confiar en tu fuerza interior y a superarte cada día. En lugar de ver el miedo como algo a evitar, pasas a verlo como una herramienta para tu propio fortalecimiento. La transformación del miedo en fuerza ocurre cuando empiezas a adoptar una mentalidad de aprendizaje. El miedo no debe ser encarado como algo a erradicar, sino como algo a comprender e integrar. En lugar de sentirte derrotado o impotente cuando el miedo surge, elige ver cada miedo como una oportunidad de crecimiento. El miedo te está empujando fuera de tu zona de confort, y es exactamente ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, te acercas más a tu versión más fuerte y confiada. Al incorporar esta filosofía en tu vida, empiezas a darte cuenta de que el miedo no es más un obstáculo. Se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. Cada paso que das con valentía y confianza, incluso si el miedo está presente, refuerza tu determinación y expande tu poder interior. El miedo, al ser aceptado y comprendido, se transforma en un puente hacia algo mayor, una vida de autenticidad, confianza y conexión con tu yo más profundo. Al abrazar el miedo como un maestro, liberas el potencial ilimitado que existe dentro de ti. Esa es la verdadera magia de la transformación. No se trata de eliminar el miedo, sino de usarlo como combustible para tu evolución. Al hacer esto, el miedo deja de ser un bloqueo y se convierte en uno de tus mayores aliados. Te guía, te enseña y te empuja a convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Al final del viaje, no solo has superado el miedo, sino que lo has transformado en un trampolín hacia tu verdadera invencibilidad. Ahora que has descubierto cómo el miedo puede transformarse de un enemigo en un aliado poderoso, es hora de poner en práctica todo lo que has aprendido. ¿Qué miedo vas a enfrentar hoy y transformar en una oportunidad de crecimiento? Recuerda, la verdadera cambio comienza cuando actúas, incluso con miedo. Si este video te ha tocado de alguna forma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa tu viaje de autoconocimiento. Vamos juntos a desentrañar más secretos para vivir una vida más plena y sin limitaciones.